Alerta mundial F1. Hamilton acaba de lanzar un misil inesperado que deja a Alpine temblando y a Gasly contra las cuerdas. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará redes y redefinirá la honestidad en el Gran Circo, acaba de ser revelado por la voz más autorizada de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. En un movimiento sin precedentes, el heptacampeón del mundo salió a defender a Franco Colapinto, dejando en evidencia un trato desigual y encendiendo una bomba mediática que sacude los cimientos de Alpine. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si esta noticia te impacta tanto como nosotros, te invitamos a suscribirte y a dejar tu like para que más fanáticos descubran esta realidad. El Gran Premio acababa de terminar. Las declaraciones habituales, los análisis técnicos repetidos, las excusas estratégicas de Alpine que ya no sorprendían a nadie, seguían su curso predecible. El paddock se movía en su rutina postcarrera, un ciclo conocido y en gran parte inalterable. Pero esta vez, el silencio fue interrumpido por una voz que nadie esperaba escuchar en ese contexto, una voz que resonó con un peso innegable, con una historia gloriosa y con una autoridad suficiente para que cada cabeza en el paddock, desde los mecánicos hasta los directores de equipo, girara con una mezcla de sorpresa y atención. Lewis Hamilton habló, y lo hizo para defender a Franco Colapinto, el joven piloto argentino que, hasta ese momento, parecía condenado a una batalla silenciosa contra la estructura de su propio equipo. Las palabras de Hamilton fueron claras, directas, sin rodeos ni adornos. No me gusta lo que están haciendo con él. Es un chico con mucho talento y no está recibiendo el mismo trato que su compañero. El 7 veces campeón del mundo no mencionó a Gasly por nombre. No hizo falta. Todos sabían a qué se refería, todos sabían de quién hablaba. Y esa frase, pronunciada por una leyenda viva de la Fórmula 1, se convirtió en un misil mediático directo a las oficinas de Alpine, impactando de lleno en la cúpula del equipo y en la figura de Flavio Briatore, quien hasta hace poco parecía tener un control absoluto sobre la narrativa interna. La repercusión fue inmediata, como una onda expansiva. Los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas, se hicieron eco del comentario con una velocidad inaudita. Las redes sociales, ese termómetro implacable de la opinión pública, explotaron. El hashtag #JusticeForColapinto se viralizó en cuestión de minutos, transformándose en un grito unánime de apoyo para el piloto de los polvorines, un estandarte de la indignación de los fans que ya sospechaban el favoritismo. Esta vez, la voz de un ícono global validaba sus sospechas. Pero más allá del impacto mediático, lo que realmente empezó a cambiar, de forma sutil pero irreversible, fue el clima interno en el paddock. Porque cuando alguien como Lewis Hamilton, un piloto con el peso de la historia y el respeto de sus pares, se involucra en una disputa que hasta ese momento parecía local, ya no es solo un piloto joven batallando contra una estructura. Es un movimiento, una narrativa que toma una fuerza imparable, una bandera que se levanta por la justicia deportiva. Franco Colapinto, por su parte, no lo esperaba. No pidió ese respaldo ni lo buscó. No era su estilo. Pero cuando se enteró de las declaraciones de Hamilton, no pudo evitar emocionarse. Que Lewis Hamilton, su ídolo desde la infancia, un referente absoluto del automovilismo, saliera públicamente a apoyarlo de esa manera, lo descolocó por completo. No tanto por la fama que implicaba, sino por lo que representaba, validación, confirmación de que no estaba loco, de que lo que sentía y experimentaba no era paranoia, sino una realidad que otros también veían, incluso desde la cumbre de la Fórmula 1. Muchos aseguran que fue como si le quitaran un peso de encima, como si por fin alguien creyera su versión de la historia. Y la verdad, para un pibe que venía peleando solo, eso es impagable. Si sentís la emoción de Franco, dale like y contanos qué otro piloto de la F1 crees que necesita una defensa así. En Alpine, como era de esperarse, las reacciones fueron inmediatas y caóticas. Flavio Briatore, el artífice de la estrategia de contención y control de la imagen, convocó a una reunión de emergencia. El pit wall se convirtió en una sala de guerra. Gasly, visiblemente molesto por ser el foco de la crítica indirecta, evitó las cámaras, refugiándose en su motorhome mientras el equipo de comunicación preparaba un comunicado tibio, intentando bajar el tono, hablando de igualdad de oportunidades y respeto a nuestros pilotos. Pero ya era tarde. El comentario de Hamilton había instalado una duda que no se podía desinstalar tan fácilmente, una semilla de desconfianza que ya estaba germinando en el terreno fértil de la especulación. Lo más fuerte fue que no se trató solo de una opinión, de un comentario al pasar. Hamilton, en declaraciones posteriores a medios seleccionados, dio detalles, aportó contexto. Habló de cómo Franco había tenido estrategias extrañas, de cómo su coche parecía estar siempre con un problema diferente, de cómo había observado un patrón. Cuando ves un patrón repetido en un mismo piloto, algo no está bien y no creo que sea coincidencia, sentenció Hamilton con una frialdad y una precisión que dejaron sin aliento.
Y ahí se terminó cualquier intento de Alpine de tapar el sol con la mano, de esconder las inconsistencias bajo la alfombra. La acusación era grave, venía de una fuente intachable y estaba respaldada por la observación de un campeón que ha visto todas las caras de este deporte. Dentro del box, Colapinto caminaba con una mezcla de orgullo y precaución. Sabía que ese apoyo de Hamilton, si bien era un espaldarazo gigantesco, también podía traerle enemigos, que no todos en el paddock, especialmente los que se beneficiaban del status quo, iban a verlo con buenos ojos. Pero también sabía algo más importante, algo que le daba una fuerza inquebrantable. Ahora estaba protegido. Ya no era solo un chico peleando por su lugar en la F1, era un hombre en boca de todos, una causa apoyada por una leyenda. Y cuando el foco mediático gira hacia vos de esa manera, tenés la oportunidad de escribir tu propia historia, de dictar tus términos. Gasly, mientras tanto, guardaba silencio, pero en su entorno ya se percibía una profunda incomodidad. Algunos decían que estaba molesto con Hamilton por la intromisión, otros que sentía que perdía control de la narrativa, que su imagen de líder se desdibujaba. Hasta ahora, había sido el centro de atención interna, el piloto experto, confiable, el proyecto a largo plazo de Alpine. Pero con un solo comentario, Lewis Hamilton había puesto a Franco en el mapa mundial, en el centro de la conversación, y eso era algo que no se podía revertir fácilmente. Su figura de protegido se hacía cada vez más evidente, y eso le quitaba mérito a sus propios resultados. El día posterior a las declaraciones de Hamilton fue todo menos normal en el micromundo de Alpine. El entorno del equipo, siempre blindado, hermético, casi impenetrable, se mostraba inquieto, incómodo, casi paranoico. Las miradas hacia Colapinto ya no eran las mismas. Algunas eran de respeto, una admiración silenciosa por su nueva posición. Otras, de sospecha, de recelo, por el problema que ahora representaba para el status quo. Pero todas tenían algo en común. Ya no lo veían como un simple rookie, un joven prometedor. Ahora lo veían como una amenaza latente que no se podía ignorar, un factor disruptivo en la compleja ecuación interna. En la sala de ingenieros, la dinámica cambió sutilmente, casi imperceptiblemente para un ojo no entrenado. Por primera vez en semanas, Franco recibió explicaciones detalladas sobre decisiones estratégicas previas que antes se le negaban. Se le dio acceso a datos comparativos de telemetría con Gasly que hasta entonces eran clasificados, un muro de información que lo separaba de la verdad. Se le consultó sobre su preferencia estratégica para el siguiente fin de semana de carrera, su setup ideal, algo que antes se decidía por él. Una coincidencia, una súbita apertura, o un intento desesperado de cubrirse ahora que el mundo los estaba mirando, que los ojos de Hamilton, y con ellos los de millones de fans, estaban puestos sobre Alpine. Colapinto no respondió con euforia ni con venganza. Solo escuchó, analizó cada palabra, cada gráfico, y tomó nota, con la misma disciplina fría que usa en la pista. Briatore, por su parte, entró en modo contención total. No respondió directamente a Hamilton, evitando una confrontación pública con una figura de ese calibre. Pero sí activó su maquinaria de comunicación y relaciones públicas. Se produjeron llamadas a medios afines, se filtraron declaraciones ambiguas donde aseguraba que en Alpine no hay pilotos número 1 ni número 2, todos son tratados con igualdad de oportunidades. Todo sonaba correcto, profesional, pero vacío, sin sustancia, como una cáscara sin contenido. Porque en este deporte, los hechos pesan más que las frases bien armadas, y los hechos, las estadísticas del trato desigual, estaban a la vista de todos. Gasly con ventaja, Colapinto en la sombra. Muchos aseguran que la maquinaria de Briatore sonó hueca esta vez, que ya no convence a nadie. Y la verdad, es difícil no estar de acuerdo. Franco, sin embargo, no buscó venganza. Su cambio fue más profundo, más personal. Dejó de intentar demostrar su valor, de pedir validación, y empezó a actuar como si su valor ya lo hubieran reconocido, como si su lugar ya estuviera asegurado. Caminaba con más seguridad por el paddock, discutía datos con argumentos irrefutables, y lo más importante, dejó de pedir permiso para opinar, para ejercer su autoridad como piloto. Si Alpine intentaba relegarle en silencio, ahora él respondía con una presencia avasallante, con una voz que, sin levantarla, resonaba más fuerte que nunca. No hacía falta gritar ni hacer escándalo. Bastaba con ocupar el espacio que siempre fue suyo por derecho propio, por puro talento. Los fans, esa fuerza imparable en la era digital, redoblaron su apoyo, como un ejército incondicional. Las redes sociales ardían con videos comparativos on-board de ambos pilotos, análisis estratégicos que dejaban en evidencia la diferencia de trato y la superioridad de Franco en condiciones adversas. Algunos canales especializados empezaron a hablar abiertamente de protección injustificada hacia Gasly, y otros directamente comenzaron a pedir un cambio estructural en Alpine. Lo que era una interna secreta,
Ahora era una discusión pública, global, en la que millones de voces exigían justicia. Y Colapinto, sin buscarlo, era el rostro visible de una causa mucho más grande que su propia carrera. Lewis Hamilton, desde su entorno, no retrocedió. Siguió mostrando señales de respaldo sutiles pero contundentes. Le dio likes a publicaciones que defendían a Franco, compartió historias en Instagram donde el argentino era elogiado, y cada gesto, por más pequeño que pareciera, reforzaba la idea de que algo se estaba construyendo, una alianza, un lazo, una línea directa entre uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1 y una de las futuras promesas más brillantes. Era un padrinazgo de facto, una señal para todo el paddock. El efecto llegó incluso a otras escuderías. Equipos medios, y también algunos de los grandes, que ya habían mostrado interés previo en Colapinto, ahora lo veían con nuevos ojos. No solo como un piloto veloz, capaz de extraer el máximo de un coche, sino como una figura mediática en crecimiento, un activo, un símbolo de resistencia y talento puro. Y eso, en la Fórmula 1 moderna, donde la imagen y el alcance global son cruciales, vale tanto como una décima por vuelta. Su valor de mercado se disparó de la noche a la mañana. Gasly intentó salir a declarar nuevamente, pero lo hizo con una frialdad y una incomodidad evidentes. Dijo que no le interesaban los comentarios externos y que confiaba en el trabajo del equipo, pero el daño ya estaba hecho. Muchos lo vieron como el protegido, el que nunca necesitó hablar porque otros, la estructura, hablaban por él. En cambio, Franco, con cada palabra contenida, con cada silencio estratégico, con cada demostración de su talento, ganaba terreno, no solo en la pista sino en la percepción pública. Dentro de Alpine, algunos técnicos, cansados de la situación, comenzaron a dividirse, no abiertamente, pero en detalles, en sugerencias, en pequeños gestos de apoyo a Colapinto. Decisiones que antes eran incuestionables, ahora eran debatidas con más vehemencia. El equipo empezaba a mostrar fisuras internas y Colapinto, sin golpear, sin levantar la voz, empujaba desde adentro con cada entrenamiento, con cada reunión, con cada sesión en pista, con cada dato irrefutable. Y así, en medio de una tormenta silenciosa que se volvía cada vez más ruidosa, Franco empezó a ver con claridad. El respaldo de Hamilton no había sido solo un comentario, había sido un punto de inflexión, un antes y un después, una señal inequívoca de que su voz, ahora, podía tener eco. Pero ahora la pregunta es otra, más grande y crucial que nunca. ¿Usará ese impulso, esa protección inesperada y ese respaldo global para quedarse en Alpine y tomar el control desde adentro, reescribiendo la historia del equipo? ¿O será este el primer paso hacia una salida pactada, una puerta abierta a un equipo grande que realmente apueste por él, respaldado por la mirada atenta de Lewis Hamilton y de todo el paddock? La tensión es palpable, la historia se sigue escribiendo, y el futuro de Colapinto, y quizás el de Alpine, pende de un hilo. La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla épica que definirá el futuro de la Fórmula 1? No te quedes afuera. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tu like y compartí esta noticia con todos tus amigos que necesitan saber la verdad. Alerta roja en la Fórmula 1. Lo que está a punto de explotar en el corazón de Alpine es la verdad más dolorosa y humillante que el equipo ha intentado esconder bajo la alfombra. Y tiene nombre y apellido: Lewis Hamilton. Si pensabas que ya lo habías visto todo en esta saga de traiciones y talentos ocultos, prepárate para la revelación definitiva, porque el heptacampeón del mundo acaba de lanzar una bomba que cambiará todo. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la intriga con una intensidad que te va a dejar sin aliento y reescribirá la historia del poder en la F1. Recordemos, mis queridos y fieles seguidores de la verdad, que no se cuenta los comunicados oficiales. La atmósfera en Alpine se cortaba con cuchillo mucho antes de esto. El favoritismo hacia Gasly era un secreto a voces que pudría la estructura desde adentro. El maltrato a Colapinto, una constante invisible que desgastaba el alma del pibe de los polvorines, Franco Colapinto. Y la tensión, una cuerda a punto de romperse tras aquel test privado donde Franco destrozó los tiempos de Gasly con un auto inferior, dejando a Flavio Briatore sin palabras y con la narrativa oficial hecha pedazos. Esa fue la chispa. Aquella demostración de talento puro desató un terremoto interno que Alpine intentó silenciar con sus métodos habituales. Pero esta vez, el juego cambió. El silencio roto. Cuando una leyenda se erigió en defensa de la justicia. El Gran Premio, con su rutina habitual, había terminado. Las declaraciones predecibles de los pilotos, los análisis técnicos repetidos hasta el hartazgo, las excusas estratégicas de Alpine que ya ni sorprendían a nadie, seguían su curso predecible. El paddock se movía en su rutina postcarrera, un ciclo conocido, en gran parte inalterable, donde cada palabra y cada gesto parecían calculados al milímetro. Pero esta vez, la monotonía fue abruptamente interrumpida por una voz que nadie en ese contexto esperaba escuchar,
Una voz que resonó en los pasillos de cristal y metal con un peso innegable, con una historia gloriosa y con una autoridad suficiente para que cada cabeza en el paddock, desde los mecánicos más humildes hasta los directores de equipo más intocables, girara con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una atención reverencial. Lewis Hamilton, el mismísimo Lewis Hamilton, habló. Y lo hizo con un propósito que nadie imaginaba, para defender a Franco Colapinto, el joven piloto argentino que, hasta ese momento, parecía condenado a una batalla silenciosa, casi invisible, contra la estructura de su propio equipo, Alpine, que lo había ninguneado y relegado. Las palabras de Hamilton fueron un puñal. Claras, directas, sin rodeos ni adornos, desprovistas de la diplomacia habitual de la F1. No me gusta lo que están haciendo con él. Es un chico con mucho talento y no está recibiendo el mismo trato que su compañero. La frase, pronunciada con una convicción que solo la experiencia de un campeón puede dar, dejó a todos helados. El 7 veces campeón del mundo no mencionó a Pierre Gasly por nombre. No hizo falta. La insinuación era tan obvia como el sol al mediodía en Silverstone. Todos sabían a quién se refería, todos sabían de quién hablaba. Y esa frase, ese juicio lapidario en boca de una leyenda viva de la Fórmula 1, se convirtió en un misil mediático directo a las oficinas de Alpine, impactando de lleno en la cúpula del equipo y especialmente en la figura de Flavio Briatore, quien hasta hace poco parecía tener un control absoluto sobre cada narrativa interna y externa de la escudería. La verdad, fue un golpe que ni el pit stop más rápido pudo prever. La repercusión fue inmediata, como una onda expansiva incontrolable. Los medios de comunicación, tanto los especializados en motor como los generalistas, se hicieron eco del comentario con una velocidad inaudita, reproduciéndolo en portadas y titulares explosivos. Las redes sociales, ese termómetro implacable de la opinión pública, ese crisol de pasiones y juicios, simplemente explotaron. El hashtag #JusticeForColapinto se viralizó en cuestión de minutos, transformándose en un grito unánime de apoyo para el piloto de los polvorines, un estandarte de la indignación acumulada de millones de fans que ya sospechaban el favoritismo y el trato desigual. Esta vez, la voz de un ícono global, de un campeón que trascendía el deporte, validaba sus sospechas, convertía el rumor en una verdad ineludible. Un terremoto en el paddock, la narrativa incontrolable. Pero más allá del impacto mediático, más allá de los trending topics y los titulares sensacionalistas, lo que realmente empezó a cambiar, de forma sutil pero irreversible, fue el clima interno en el paddock. Porque cuando alguien como Lewis Hamilton, un piloto con el peso de la historia, con el respeto de sus pares y con la autoridad moral que le dan sus 7 campeonatos, se involucra en una disputa que hasta ese momento parecía local, una interna de equipo, deja de ser una batalla individual. Se convierte en un movimiento, en una narrativa que toma una fuerza imparable, una bandera que se levanta por la justicia deportiva y por el reconocimiento del talento puro, sin importar el apellido o la nacionalidad. Franco Colapinto, por su parte, no lo esperaba. No pidió ese respaldo, no lo buscó activamente. No era su estilo, él siempre fue de bajo perfil, de hablar en la pista. Pero cuando se enteró de las declaraciones de Hamilton, cuando la noticia llegó a sus oídos y a sus ojos, no pudo evitar emocionarse. Que Lewis Hamilton, su ídolo desde la infancia, la figura que lo inspiró a soñar con la Fórmula 1, saliera públicamente a apoyarlo de esa manera, lo descolocó por completo. No tanto por la fama adicional que implicaba, sino por lo que representaba a nivel personal. Validación, confirmación de que no estaba loco, de que lo que sentía y experimentaba en Alpine, ese trato sutilmente hostil, esa falta de apoyo en momentos clave, esa manipulación de las situaciones de carrera, no era paranoia, sino una realidad que otros también veían, incluso desde la cumbre más alta de la Fórmula 1. Muchos aseguran que fue como si le quitaran un peso de encima, como si por fin alguien, y nada menos que Hamilton, creyera su versión de la historia. Y la verdad, para un pibe que venía peleando solo, con las uñas y los dientes, contra un gigante, ese espaldarazo es impagable, es el aire que te falta cuando crees que no podés más. Si sentís la emoción de Franco, si compartís su frustración y ahora su esperanza, dale like y contanos qué otro piloto de la F1 crees que necesita una defensa así, sin pelos en la lengua. Colapinto, del asedio a la inquebrantable protección. Dentro del box de Alpine, que se sentía más como un campo de batalla que un taller, Colapinto caminaba con una mezcla de orgullo y una renovada cautela. Sabía que ese apoyo de Hamilton, si bien era un espaldarazo gigantesco que lo ponía en otra liga, también podía traerle enemigos, que no todos en el paddock, especialmente los que se beneficiaban del status quo, iban a verlo con buenos ojos. La envidia es un motor potente. Pero también sabía algo más importante, algo que le daba una fuerza inquebrantable, una calma interior. Ahora estaba protegido. Ya no era solo un chico peleando por su lugar en la Fórmula 1, un novato intentando sobrevivir. Era un nombre en boca de todos, una causa apoyada por una leyenda viva.
Y cuando el foco mediático gira hacia vos de esa manera, cuando la atención del mundo te apunta, tenés la oportunidad de escribir tu propia historia, de dictar tus términos, de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Si esto te da escalofríos de justicia, dale like y compartí este video con tus amigos que necesitan saber esta verdad que duele. Gasly, mientras tanto, guardaba un silencio que se hacía cada vez más ruidoso. En su entorno, en su burbuja personal, ya se percibía una profunda incomodidad. Algunos decían que estaba molesto con Hamilton por la intromisión en los asuntos internos del equipo. Otros que sentía que perdía el control de la narrativa, que su imagen de líder se desdibujaba a pasos agigantados. Hasta ese momento, había sido el centro de atención interna, el piloto experto, confiable, el proyecto a largo plazo de Alpine, el niño mimado. Pero con un solo comentario, Lewis Hamilton había puesto a Franco en el mapa mundial, en el centro de la conversación global, y eso era algo que no se podía revertir fácilmente. Su figura de protegido, de intocable, se hacía cada vez más evidente para el público, y eso, paradójicamente, le quitaba mérito a sus propios resultados. Ya no era el héroe de Alpine, sino el que necesitaba a la estructura para brillar. En el paddock, el rumor crecía. Otros pilotos, managers y figuras clave comenzaron a hablar también, aunque con más discreción, en susurros nerviosos. Algunos lo hicieron en privado, en charlas filtradas que llegaron a oídos de los periodistas más avesados. Otros, en entrevistas ambiguas que dejaban entrever su opinión, sin atreverse a nombrar al elefante en la habitación. Pero todos coincidían en un punto que se volvía una sentencia. Lo de Colapinto no era normal. Y aunque muchos no se animaban a decirlo abiertamente, por temor a las represalias, agradecían que alguien como Hamilton sí lo hiciera, que rompiera el código de silencio. Porque en una Fórmula 1 llena de silencios convenientes, de acuerdos bajo la mesa y de temor a la represalia, esa valentía vale más que 1000 trofeos. Era una verdadera cachetada a la hipocresía del gran circo. El efecto dominó, la verdad inevitable. Y así, con una frase inesperada, con un gesto de apoyo que resonó en cada rincón del planeta, Lewis Hamilton no solo habló, cambió las reglas del juego. La pregunta que ahora flotaba en el aire, densa y cargada de tensión, era: ¿podrá Alpine sostener el favoritismo hacia Gasly sin quedar expuesto de forma irreparable a los ojos del mundo? ¿Será esto el inicio de una protección real para Colapinto? ¿Un giro de 180 grados en el trato? ¿O provocará el efecto contrario, un recrudecimiento de la interna, una guerra abierta contra el joven argentino? La historia recién empieza y las próximas declaraciones, los próximos movimientos en el tablero de ajedrez de la F1, pueden romperlo todo, pueden desatar un caos sin precedentes. El día posterior a las declaraciones de Hamilton fue todo menos normal en el micromundo de Alpine. El entorno del equipo, siempre blindado, hermético, casi impenetrable, se mostraba inquieto, incómodo, casi paranoico. Los pasillos de Enstone estaban cargados de una electricidad inusual. Las miradas hacia Colapinto ya no eran las mismas. Algunas eran de respeto, una admiración silenciosa por su nueva posición, por el poder que ahora representaba. Otras, de sospecha, de recelo, por el problema que ahora representaba para el status quo de Alpine. Pero todas tenían algo en común. Ya no lo veían como un simple rookie, un joven prometedor al que podían manipular. Ahora lo veían como una amenaza latente que no se podía ignorar, un factor disruptivo, un jugador clave en la compleja ecuación interna del equipo. En la sala de ingenieros, ese santuario de datos y decisiones, la dinámica cambió sutilmente, casi imperceptiblemente para un ojo no entrenado. Por primera vez en semanas, Franco recibió explicaciones detalladas sobre decisiones estratégicas previas, esas que antes se le negaban o se le daban a cuentagotas. Se le dio acceso a datos comparativos de telemetría con Gasly que hasta entonces eran clasificados, un muro de información que lo separaba de la verdad sobre su propio rendimiento. Se le consultó sobre su preferencia estratégica para el siguiente fin de semana de carrera, sobre su setup ideal, algo que antes se decidía por él sin preguntarle. Una coincidencia, una súbita apertura, o un intento desesperado de cubrirse ahora que el mundo los estaba mirando, que los ojos de Hamilton, y con ellos los de millones de fans, estaban puestos sobre Alpine, exigiendo transparencia. Colapinto no respondió con euforia ni con venganza. Solo escuchó, analizó cada palabra, cada gráfico, y tomó nota, con la misma disciplina fría y calculada que usa en la pista. Briatore, por su parte, entró en modo contención total, desesperado por apagar el fuego. No respondió directamente a Hamilton, evitando una confrontación pública directa con una figura de ese calibre, lo que sería un suicidio mediático. Pero sí activó su maquinaria de comunicación y relaciones públicas, esa que también maneja los hilos de la prensa.
Se produjeron llamadas a medios afines, se filtraron declaraciones ambiguas donde aseguraba que en Alpine no hay pilotos número 1 ni número 2, todos son tratados con igualdad de oportunidades. Todo sonaba correcto, profesional, una declaración de principios impecable, pero vacía, sin sustancia, como una cáscara sin contenido. Porque en este deporte, en la Fórmula 1, los hechos pesan más que las frases bien armadas, los resultados hablan más fuerte que los comunicados, y los hechos, las estadísticas del trato desigual, estaban a la vista de todos. Gasly con ventaja, Colapinto en la sombra. Muchos aseguran que la maquinaria de Briatore sonó hueca esta vez, que ya no convence a nadie, que la gente ya no le cree. Y la verdad, para el público, eso es una derrota rotunda.